Hoy vamos a centrarnos en este tema de aquí. Ya terminamos los días de familia en las predicaciones de los domingos. Hoy vamos a tocar este tema de la oración. ¿Por qué es importante? Porque es necesario afirmar ciertos conceptos que están allí y también corregir quizás otros conceptos en cuanto a la oración. Así que vamos orando, que el Señor nos ayude en este tiempo de meditar las Escrituras. Señor y Padre, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por llamar nuestro corazón a tu atención. Gracias por tu Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias porque eres tú el que siempre nos atraes hacia ti. Y hoy estamos aquí, Señor, porque tú has tratado con nuestros corazones a lo largo de esta semana y anhelamos que así continúe siendo en esta que comienza. Te pedimos, Señor, que nos concedas de tu sabiduría y de tu entendimiento para poder acercarnos a tu palabra, entenderla, disfrutarla y que también ésta transforme nuestro corazón. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros conversamos sobre el tema de la oración, inmediatamente lo que sale de nuestras respuestas, más que nada si somos cristianos de tradición evangélica o cristianos protestantes, nosotros resumimos la oración como dialogar con Dios. Y nosotros hablamos y conversamos con Dios a través de la oración. Pero hay ciertos elementos que se nos olvidan cuando conversamos con Dios. ¿En qué sentido? Una de las primeras cosas que se nos olvida es quién es Él y cuáles son los atributos de su esencia. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Él está en todo lugar, Él lo sabe todo. Él es santo, 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 Él es digno de gloria, Él es digno de honra, Él es digno de majestad. Y, por último, usted y yo somos criaturas de Él. No estamos a su nivel, ni nunca estaremos a su nivel. Ese fue el engaño del Génesis. Si usted recuerda y lee Génesis 3, usted recordará que parte del engaño de la serpiente en el Génesis, ¿cuál es? Serán abiertos vuestros ojos y ustedes serán como ¿quién? Serán como Dios. Nunca estaremos en ese nivel, porque si Él es el creador, yo soy su creación. Que Dios nos haya dotado a nosotros de su Espíritu, que haya mostrado su amor por nosotros, enviando a Cristo a morir por nuestros pecados, eso es otra cosa. Pero usted sigue siendo creado por Dios. Aún el hombre y la mujer nueva que se está generando dentro de usted es creación divina. Estos no nacen de carne ni de sangre, sino que vienen de Dios, dice Juan. Entonces, cada vez que oramos, tenemos que mantener la reverencia propia hacia la persona a quien nos estamos dirigiendo. Y mire usted, hemos escogido estos textos que usted tiene allí en su pequeño bosquejo y acompáñame por favor al primer libro de los Reyes. Primero de Reyes, capítulo 8. Leamos por favor desde el verso 27 como para darle un poco de contexto a este verso. Mire a la conclusión que llega Salomón en el verso 27. Pero, ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Sí que, si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que te he construido. Sin embargo, y aquí vamos al verso 28, sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Y hay 3 palabras allí que nos llaman la atención. Oración, plegaria o súplica y también la palabra clamor. Son 3 palabritas que allí Salomón las utiliza para describir cuál es su acercamiento hacia Dios. Entonces, ¿cómo se acerca Salomón? Salomón se acerca en oración. Y usted tiene allí en su bosquejo
Ahí entre paréntesis está una transliteración del texto en hebreo, pero que este texto se puede traducir como lo que está ahí entre comillas. ¿Qué es orar? Suplicar. Así que de por sí la palabra oración que utiliza el mismo Salomón ya tiene de por medio la actitud del corazón que se necesita para acercarse a Dios. Yo me acerco al Señor en súplica. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Cómo es usted o cómo soy yo cuando suplicamos algo? Dígame, ¿cómo es usted? Vamos con humildad, ¿verdad? Vamos con humildad explícita. Yo reconozco que a la persona a quien me estoy dirigiendo está acá y que yo con mi petición estoy acá. Vengo a suplicar algo en favor de, puede ser a favor mío, puede ser a favor de alguien. Pero la súplica está de por medio. ¿Por qué llama la atención esto de aquí? Porque hoy en nuestros días se ha puesto muy de moda el quererle reclamar a Dios cosas. Y eso es tan al lado de los cabellos. Y me hace memoria de un texto que está en el libro de Jeremías en el capítulo 18. Dios conversa con Jeremías y le dice, mira Jeremías, hazme un favor. Quiero que desciendas, sale de tu casa y desciende a la casa del alfarero, porque en esa casa yo te voy a hacer conocer mi voluntad. Entonces dice Jeremías de que él se levantó de su lecho, de su cama, salió y se fue hacia la casa del alfarero. Y de repente ve un alfarero que está moviendo la rueda y dándole forma a un vaso de barro en sus manos. Y de repente el vaso de barro en sus manos, algo le pasa y sale corriendo, se va, se desbarata. Y luego la voz de Dios se hace real para Jeremías y le dice, Jeremías, ¿acaso yo no puedo hacer con mi pueblo así como este alfarero hace con el barro entre sus manos? Pero le puede decir el barro a su hacedor, ¿por qué haces así? O le podrá decir el vaso a aquel que lo formó, ¿por qué hiciste de tal forma? Y la respuesta allí es no. Usted y yo no le podemos decir a Dios lo que tiene que hacer. Cuando usted hace eso, usted está transgrediendo su soberanía. Dios no es tonto como para que su creación le enseñe al Creador qué es lo que debe de hacer. Ahora, ¿cuántas veces nuestras oraciones suelen ser recetas para Dios de lo que Él tiene que hacer? En muchas ocasiones convertimos nuestras oraciones en recetas. Dios, tú tienes que hacer esto. Dios, tú tienes que hacerlo de acá. Dios, tú tienes que hacerlo de acá. Y luego tienes que hacerlo de acá. Y una vez que tú hayas hecho esto, oh Dios, entonces, bien, glorificado sea tu nombre. Es complicado. El mismo Salomón está utilizando un término que tiene que ver con súplica, humildad, humillación, reconocer quién es usted frente al Señor. Oración, escucha la oración, dice Salomón. ¿Qué más dice él? Escucha la plegaria. Y esto tiene que ver con implorar. Y mire usted ya estos términos, cómo se van unificando. Súplica, ¿y cuál es el otro? Implorar. Ahora, cuando usted implora nuevamente, ¿qué actitud tiene? ¿Qué actitud tiene cuando implora? La humildad en su más alta expresión. Y es interesante que el término latino para humildad esté relacionado con el nivel del suelo. Es decir, su nivel de ego delante de Dios. ¿A dónde se tiene que ir? Se tiene que ir al suelo. Usted no le va a mandar a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y a veces estas cosas se hacen muy, muy deseables cuando usted o está pasando por una necesidad o probablemente usted se enferma.
Entonces digamos que yo me enfermo. Entonces si a mí me gusta un poco de los clichés que están de moda, yo puedo decir en este momento, yo declaro que soy sano. Y ya está. ¿Qué he hecho allí? ¿Dónde estuvo la imploración? ¿Dónde estuvo la súplica? Y vamos a ver a medida que vayamos buscando en el bosquejo ciertos textos de que inclusive para el dolor, el sufrimiento y la enfermedad hay propósitos divinos. Sino que nosotros, usted y yo, no aprendemos a ver el sufrimiento como un regalo de Dios. El sufrimiento también es una dádiva de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hace el sufrimiento? El sufrimiento hace lo que nada hace en la tierra. Me enseña a aferrarme a la gracia de Dios como la única cosa que me puede sacar a la luz. Y me puede sacar en pie. Y no tengo más esperanza. Y si me toca morir en medio del sufrimiento, ¿cuál es el problema? Porque se va a mantener un principio que para mí el Señor es más que suficiente. Dios satisface lo que yo necesito. Y si el sufrimiento Él lo permite, es para dejarle entender al resto del mundo de que yo puedo vivir gozoso teniéndolo a Él y a nada y a nadie más. Súplica, implorar, y la última palabra que utiliza Salomón allí. Escucha el clamor. Y el clamor tiene que ver con lloro explícito. Así como cuando estamos en necesidad y trapeamos el piso con mocos, sudor y lágrimas. Y si usted no ha llorado así, usted no ha llorado de verdad. Tiene que llorar. Clamor tiene que ver con esto. Es el lloro explícito. Es la muestra del alma que desesperadamente busca que Dios le responda en medio de su situación y que presenta su petición a Dios para ver si es que ésta es respondida o qué respuesta Dios mismo le quiere dar. Lloro explícito. Cuando oramos, presentamos también esa carga de emociones delante de Dios para que Dios se encargue de ponerlas a todas en su respectivo lugar, de tal forma que Él es quien consuela, Él es quien hace las cosas. Mire esto, si nos llaman la atención los textos en el Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento no pierden tampoco su esencia o su sentido. Vaya por favor a 1 de Pedro 3:12. Llegó. Si bien Pedro está trabajando con un texto que viene del Antiguo Testamento, pero escogimos este verso porque también incluye todas estas palabras y las trabaja en el idioma del Nuevo Testamento, que es el griego. Dice así, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahora, allí la palabrita oración es la palabrita, usted tiene en su bosquejo, ¿cómo se llama esa palabrita? Desis. Desis. ¿Y qué significa esta palabrita? Hacer peticiones con súplica. Ahora espérese un momento. Cuando hablamos de hacer peticiones, ¿qué es lo interesante de la petición? La petición puede ser respondida con un o puede ser respondida con un. En ambos casos, el sí o el no sigue siendo respuesta. Sino que usted y yo a veces en nuestros pensamientos pensamos que Dios responde cada vez que me dice sí. Ese es nuestro problema, no es problema de Dios. Ese problema está aquí adentro. Yo interpreto que cuando Dios dice sí, entonces ¿qué digo? Escuchó mi oración y me respondió. Pero inclusive cuando Dios dice no, también es respuesta. Y es una respuesta dada en virtud de su amor. Porque esa es otra. Siempre que Él responde, su amor y su gracia están presentes, aun cuando diga no. Es como cuando usted
Digamos que usted tiene un niño. No creo que ese sea su caso, no lo sé. Pero pensemos que su niño tiene un trasfondo de familia diabética. Entonces hay un gen allí, ¿verdad? Que en un momento a otro, clic. Y el niño corre con eso. Y entonces pensemos de que usted lo lleva a su hijito a una fiesta infantil. Y en esa fiesta infantil hay fuente de chocolate, hay cola, hay caramelos. ¿Qué más puede haber en una fiesta? Chupetes, helados, la torta y con el baño de chocolate y todo, y la fruta confitada y las cosas acarameladas, bla, 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 bla. Y entonces un niño le pide a usted en humildad, con sencillez de corazón. Bueno, a veces los niños hacen rabietas, pero asumamos que este niño es bien portado. Va donde usted, papi, mami, ¿usted cree que me puedo comer lo que me están dando en la fiesta de Pepito? ¿Y usted qué va a responder? ¿Qué va a responder? ¿Por qué? Si se lo está pidiendo. Si se lo está pidiendo de buena manera. Si está siendo educadito el bebé, no le hace relajo ni berrinche. ¿Por qué no le va a dar a la criatura que disfrute de un día de esos? ¿Por qué usted dice no? Porque sabe que ese no obra el bien para él. Entonces, no todas las veces en que Dios dice no, es porque es malo. Dios dice no, porque hace bien. Nos hacemos entender. Entonces, por eso Pedro hace uso de esta palabrita, desis, que tiene que ver con petición. Y por ende la respuesta puede ser sí, como la respuesta puede ser no. Y yo tengo que estar contento con eso, porque sé que es la buena voluntad de Dios. Mire, otro texto que incluye estas palabras interesantes. Primera Timoteo 2:1. Llegó. Mire esto. Esto es una instancia del apóstol Pablo. La vida de oración se tiene que practicar, es constante. Y mire lo que dice aquí. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Muy bien, por todos. 4 palabritas y que tienen mucho que ver con lo que ya estamos revisando. Plegarias, la misma palabra que se utiliza para peticiones, Pablo la utiliza allí para plegarias. ¿Pero por qué? Allí Pablo está haciendo énfasis en la súplica. Entonces, ¿cómo yo presento mi petición ante Dios? Con súplica y con reverencia. Bien, siguiente palabra que utiliza Pablo, oraciones. Y esta palabra oraciones, en la palabrita griega que usted tiene allí, se puede traducir con adoraciones. Es decir, mi oración tiene que estar cargada de adoración. ¿Qué hago cuando adoro? Yo exalto a Dios por quien es Él. Y el testimonio de todas las cosas que ha venido haciendo conmigo. Por eso David decía que él podría hacer un ejercicio de contar todas las maravillas que Dios ha hecho y que nunca terminaría de ¿qué? Nunca terminaría de contarlas. David podría comparar las bendiciones o las obras maravillosas de Dios como la arena que está en la playa. No hay fin para ellas. Bueno pues, un buen componente de mi oración tiene que ser la adoración explícita. Yo adoro a Dios por quien es Él y lo glorifico. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres maravilloso. Mi corazón se postra ante ti con alegría, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Tú has estado presente, no abandonas, no dejas, no quitas tú la esperanza. Adoro a Dios por lo que Él es y el testimonio de las obras que ha hecho conmigo. Adoración es parte de mi oración. Mire esto, súplicas. Y ahí la palabrita, mire que rescata el mismo sentido de lo que vimos en el Antiguo Testamento. Una oración a favor de alguien, a favor mío quizás. Luego vamos a ver peticiones y peticiones que se dan en la Biblia. ¿Y qué más? Y este último me encanta.
la oración tiene que estar llena de acciones de gracias. El primer paso para que el corazón se endurezca, según la Escritura, es un corazón no agradecido. Tengo que agradecer al Señor por las cosas que me ha dicho que sí, y también agradecerle por las cosas donde la respuesta ha sido no. La gratitud suaviza el corazón. Y si usted se da cuenta, hoy muchos clichés salen a la luz. Entonces usted ve su casa y a usted ya no le gusta su casa. Y entonces usted comienza a decir, yo declaro que tengo la casa al lado de la casa de Alvarito en el río. Yo lo sello y lo decreto en los cielos, de que el BMW último modelo, fabricado en Alemania y no en Centroamérica, es mío. O probablemente usted está pasando por algún tipo de enfermedad y usted puede decir, yo desato de los cielos la sanidad que decreto sobre mí o sobre otra persona en el nombre del Señor. A la luz de los términos que en la Biblia se denomina oración, ¿en cuál de todas esas categorías entran estos clichés? En ninguno. Estos clichés suenan a lo contrario. Estos clichés suenan a que el barro le dice al hacedor qué es lo que tiene que hacer. Estos clichés suenan a que usted está por encima de la soberanía divina. Estos clichés huelen a que la labor principal de Dios es satisfacer su ego antes que formar la imagen de Cristo en su corazón. Nunca se olvide de esas palabritas. Súplica, implorar, pedir con humildad y gratitud. Gratitud. Y entonces usted y yo podemos entrar a una conversación diciendo, y hermano, es lícita la pregunta. ¿Por qué entonces en la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. ¿O acaso no saben que todo lo que le pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré? ¿Qué hacemos entonces con esos textos? Y algo que usted y yo vamos a aprender en esta iglesia toda la vida es que todo texto tiene su contexto. Y si usted saca un pedacito de allí, vamos a ver qué es lo que me dice Dios el día de hoy. Y hacemos cartomancia bíblica, ¿no? Allí raspamos la página y ¡pum! Donde abra, ¡pum! Donde cae el dedo. Y entonces usted lee allí, te bendeciré. ¡Ah! Dios me habló y me dijo que me bendijo. Y usted se olvida del contexto. Y probablemente ese texto apareció en Deuteronomio capítulo 28, donde dice, acontecerá que si escuchares y pusieres por obra estos mandamientos que yo te prescribo hoy y los atesorares, te bendeciré. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y lo otro? En que usted en primero más o menos me saqué la lotería y Dios no es así. Lo otro habla de qué? De que usted entiende de que a Dios se le somete y producto de esa obediencia, la bendición es el resultado. ¿Me explico? Yo tuve una tía que falleció de cáncer y oramos por ella para que Dios la sane. Y la respuesta de Dios fue, no. Y sin embargo mi tía, en sus últimos días en el hospital, mi tía no perdió el gozo de su salvación. Y le daba testimonio a todita esa gente que estaba en ese hospital de especialidades, de que Dios es más que suficiente. Y así se fue, dando testimonio de que la vida proviene de Dios. Gratitud. Entonces, vamos con ciertos textos que nos llaman la atención. Mateo 26:39.
ya que nos queda poquito tiempo. No esté el hermano Pablo arriba que me saque los letreros. Y este versículo es lo máximo, porque está hablando el mismo Cristo, el Verbo hecho carne, Dios hecho hombre. Y mire lo que dice. Yendo un poco más allá, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace? Ahora, hay algo interesante de los judíos, cada vez que se postran, y no sé si por eso me dejaron a mí hoy día sin púlpito, a pesar que Andrés me dijo de que yo podía decidir si quería púlpito o no. Pero los hebreos tenían una forma para la postración, donde no solamente que iban de rodillas, sino de que de alguna forma trataban de meter la cabeza entre las rodillas. Eso es complicadísimo. Pero alguien que ora ya tiene práctica. En todo caso, Jesús se postra, humildad, súplica. ¿Qué más? ¿Se acuerda de los términos? Implorar, gratitud. Y mire cómo se acerca al Padre y le dice, Padre mío, petición, 2 puntos. Si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Y mire cómo cierra esta frase. Tan corta y tan profunda la oración. ¿Qué dice? Pero no se haga como yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es mi oración. Y esto me sirve de modelo. Entonces, con esto en mente, vamos a Mateo 7:7. Allí en el mismo Evangelio. ¿Llegó? ¡Ay, nos encanta el verso, ¿no? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirán. Porque todo lo que el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Y quién de ustedes si su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pez le dará una serpiente? Pero si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se la pidan? ¿Qué más dice allí? Ok, entonces vamos a Mateo 5, porque cada texto tiene que ver con ¿qué? Gracias. Y entonces usted ve que Mateo 5 comienza con el decálogo de celebra tu recuperación. ¿Ya? ¿Usted quiere saber cuál es el decálogo de celebra? Está aquí. Entonces usted ve allí, dichosos quienes o bienaventurados, según NBI, pobres en espíritu, lloran, humildes, hambre y sed de justicia, compasivo, corazón limpio, trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Y usted hasta allí tiene un sinnúmero de peticiones que si usted las pide, Dios sí se las va a responder. Porque estas son las cosas buenas que se piden. Entonces, ¿yo qué puedo pedir? Señor, hazme un pobre en espíritu. O sea, que vea la mayor riqueza lo que tú me das a mí. ¿Qué más? Señor, quiero tu consuelo. Sensibiliza mi corazón para llorar, porque quiero ser consolado por ti. Señor, hazme humilde. No, esa no nos gusta pedir porque es peligrosa, ¿verdad? Pero esa es una petición que Dios sí responde, y con mucho gusto. Señor, hazme humilde. ¿Por qué? Porque los humildes recibirán la tierra como herencia. Señor, dame hambre y sed de justicia. ¿Qué otra petición? Vamos, haga el ejercicio conmigo. ¿Qué más puedo pedir? Señor, sáciame de tu bien. Señor, hazme compasivo, misericordioso. Señor, dame un corazón limpio. Es la misma petición de David en el Salmo 51. ¿Qué más? Señor, ayúdame a ser un pacificador. Haz de mí un pacificador. Señor, trabaja en mi vida para que aun cuando me persigan por la esperanza de la fe, mi pie no se mueva ni un milímetro. Peticiones que Dios sí responde. Sigamos con eso. Usted luego tiene la sal y la luz. Y trabajemos con los titulitos, ¿ya? Para ir más rápido. Entonces, ¿qué puede ser una petición? Señor, que yo pueda ser sal de la tierra. Señor, que yo pueda ser luz del mundo. Señor, que la gente pueda ver mis buenas obras y glorifique al Padre que está en los cielos. Peticiones y peticiones. Vamos acá. Vamos con el cumplimiento de la ley. Señor, ayúdame a practicar y enseñar las cosas del reino de Dios. Vamos a la siguiente parte. Jesús y el homicidio. Y habla acerca de que el que odia a su hermano o insulta a su hermano ya es homicida. ¿Qué petición sale de allí? Señor, que mi hablar esté cargado de gracia. Que mi hablar edifique. Que mi hablar no mate a nadie. Que sea una persona que ama y da vida y no un asesino que odia. ¿Qué más?
Siguiente título, ¿qué dice en el verso 27? ¿Jesús y qué? ¿Y qué petición lícita puede salir de allí? Hazme una persona fiel. Que yo solamente tenga ojos para mi esposo. Que yo solamente tenga ojos para mi esposa. Peticiones lícitas. ¿Usted cree que Dios no va a responder eso? La siguiente subtítulo, el divorcio. No permita, Señor, que esto nunca se nombre en mi casa. Peticiones lícitas. Los juramentos. Que mi hablar sea sí, sí, no, no. Señor, que yo no sea alguien de espíritu doble así, que un día dice una cosa y otro día dice otra. Que mi hablar sea diferente. Ojo por ojo, ¿qué petición puede salir de allí? Señor, que yo no busque la venganza ni la retribución personal, sino que tu gracia cubre a esa persona. Trátala con tu bien y de la manera que ustedes quieren. ¿Qué cosa? Que los traten, así también ustedes. Así terminó ese bloque del capítulo 7, ¿verdad? ¿Qué más? El amor a los enemigos. Nadie pide eso. Señor, enséñame a amar a mis enemigos. Enséñame a amar a los que me maldicen. Enséñame a amar a los que me calumnian. Enséñame a amar a los que han dicho mal de mí y están destruyendo mi testimonio. Enséñame a amarlos. Eso no pedimos. No, porque eso no trae plata. Eso no es famoso. Eso no llama la atención. Pero estas sí son peticiones de las cuales Jesús dice, pida y se le dará. Busque y hallará. Toque y se le abrirá. Y podríamos seguir. 6, en la primera parte, el dar a los necesitados. Señor, dame un corazón generoso, que de los bienes que yo tenga pueda compartir. Y el texto de el 6, me gusta el verso 10, y eso léalo conmigo, por favor. Venga tu reino, ¿y qué más? Y hágase tu voluntad en la tierra. ¿Usted de dónde viene? Usted es polvo de la tierra con espíritu de vida. Usted es barro a final de cuentas. ¿Y qué es lo que pide esta oración? Que el gobierno de Dios se haga real ¿en dónde? Y Dios sí responde a eso positivamente. Entonces, y Dios lo comienza a juntar con personas que afilan su paciencia. Y entonces Dios lo pone al lado de personas que necesitan. Y entonces el Señor lo pone al lado de personas que lo maldicen, lo acusan y buscan su mal. Y entonces el Señor permite de que usted tenga al lado gente necesitada. ¿Para qué? Para que usted ame a su enemigo, para que usted bendiga al que maldice, para que usted le dé generosamente al necesitado, para que usted guarde su palabra y no sea un ambiguo en su forma de hablar, y para que su forma de expresarse hable de la gracia de Dios. Pida y se le dará, busque y hallará. Venga tu reino, ¿no? Eso es lo que anhelamos. La oración sirve para que yo me alinee a la voluntad de Dios. Para que mi corazón se alinee a su soberanía. Para que mi corazón encuentre deleitosa la situación que vivo o la respuesta que reciba. La oración no es un berrinche de niño chiquito. Y a veces nosotros vemos a la oración como berrinche de niño chiquito, cuando es todo lo contrario. 3 palabritas, ¿cuáles eran? Suplicar, implorar, gratitud. No se olvide de ello en la vida. Sigamos más adelante. ¿Qué más logra la oración? Santiago 5:16, y ya estamos aterrizando. Vamos al 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es ¿qué? Por eso entonces usted le va a decir al hermano Tito que le ore al final, ¿verdad? No. Mire que esto está allí en contexto.
La oración del justo es poderosa y eficaz. Y aquí viene una explicación, verso 17. Elías era un hombre ¿con qué? Entonces allí el contexto de la oración tiene que ver con ¿qué? Mis debilidades. Y va a ver que Santiago enfoca eso. Como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces vamos a ver cositas que según Santiago hace la oración. Primera cosa, número 1, ¿qué es lo que dice allí? Todo este bloque tiene que ver con pruebas y tentaciones. Ninguno que es tentado diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tampoco tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, ¿por qué? Por sus propias concupiscencias. Entonces, ¿para qué voy a orar? Señor, tengo un problema de carácter. Señor, tengo una obsesión. Señor, tengo una debilidad. Señor, tengo sentimientos que yo quiero que tú me ayudes a manejarlos. Señor, tengo emociones que necesitan tu intervención. Tentado, ¿a quién acude? Al Señor, en busca de ayuda. Siguiente cosa, poner en práctica la palabra. ¿Por qué no pedimos eso en oración? Señor, ayúdanos a poner en práctica tus escrituras. Pidamos eso. La oración puede mucho. Pida lo correcto. Siguiente, capítulo 2, el favoritismo. Señor, ayúdame a que yo no tenga acepción de personas. Entonces, ahí viene la hermanita fulana de tal. Vámonos. Es que es muy tóxico. ¿Usted no será tóxico? Pero por lo menos el texto bíblico me dice de que en la iglesia no hay favoritismos. Ayúdame, Señor, a no tener favoritos. ¿Qué más? Fe y obras. ¿Qué dice allí? Señor, ayúdame a ser coherente. Que lo que yo haga sea coherente con la creencia que tengo o con la fe que tengo. Y que la fe que tengo obre lo que es correcto. Peticiones que salen. Capítulo 3. Señor, ayúdame a domar la lengua. Soy un deslenguado, imprudente. Digo lo que no tengo que decir. Insulto, hablo. Terrible. ¿Qué puedo pedirle al Señor? Ayúdeme a domar la lengua. Tengo pasiones y debilidades que necesitan ser sujetas al Señor. Otra, final del capítulo 3, 2 sabidurías. Señor, mi intelecto humano dice esto, pero tu palabra me dice que debo de tomar esta decisión. Ayúdame, Señor, a que tu sabiduría se haga real en mí y decido de forma correcta. Capítulo 4, nos sometemos a Dios. Señor, enséñame a someterme a ti. Capítulo 5, y si tenemos posibilidades económicas, el capítulo 5 nos llama la atención a cómo administrar la riqueza. Señor, ayúdame a administrar lo que tú me has dado para bendecir a quien no tiene. La oración del justo es eficaz y puede. Hay muchas cosas que pedir y que no pedimos y usamos la oración para cualquier cosa. Y entonces podríamos ahora sí ya concluir con este último texto. Primera de Juan 5:14. ¿Llegó? Y puede sonar esto a comentario circular, pero tiene razón Juan al ponerlo así. ¿Qué dice allí? Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Él, a Dios. Que si pedimos, ¿qué cosa? Cuando pedimos conforme a su voluntad, ¿qué hace Él? Y cuando nos oye, ¿qué seguridad tenemos? Lea el texto. Yo sé que es un comentario circular, pero es necesario esto. Sabemos que si pedimos, ¿y cuál es el condicionante allí? Su voluntad. ¿Qué hace Dios? Nos oye. Y tenemos la siguiente seguridad. Si Él nos oye, ¿qué va a pasar? Sabemos que tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque pedimos conforme a su voluntad. Entonces, le invito en esta mañana a contemplar la oración como el momento sí en que usted y Dios conversan.
sin olvidar que usted ha sido creado y está frente a su Creador, en que usted ha sido salvado y está frente al Salvador, en humildad, implorando, en súplica, en humillación y con confianza. Por supuesto que sí, pero al mismo tiempo, la oración se convierte en el ejercicio donde usted entiende la voluntad de Dios. Y una vez que usted entiende la voluntad de Dios, usted podrá pedir sabiamente. ¿Y qué nos dice Juan? Y cuando usted pida conforme a su voluntad, ¿qué va a hacer Dios? Y si lo oye, ¿qué va a hacer? Le va a responder. ¿Por qué? Porque pidió según su voluntad. A veces usted y yo hacemos teología de Facebook. Sí. Eso se llama hacer teología de tabloide. Usted prefiere hacer teología de lo que el fulano del fulano del fulano asumió que el otro comentó en base a un versículo. Entonces cosas como la fe mueve montañas y la oración mueve el brazo de Dios. ¿Y dónde está de que las cosas obran según el conforme y el propósito de su voluntad? ¿Y dónde está el hecho de que Dios preveyó las cosas de antemano? Sí me explico. Yo con oración, yo no tuerzo el brazo de Dios. Con la oración, mi espalda se inclina a su propósito y a su voluntad. Y hallo en ello contentamiento. Y hallo en ello satisfacción. Le invito en esta semana a hacer peticiones lícitas, como las que hemos revisado el día de hoy. Lícitas y quizás peligrosas, pero son peticiones que el Señor sí escucha porque son conforme a su voluntad. Y hermano, ¿y eso significa que no puedo presentar mis necesidades? Por supuesto que sí. Presente sus necesidades, claro que sí. Pero preséntelas desde el punto en que Dios también les sabrá responder a esa necesidad. Y la respuesta de Dios va a ser mejor que su propia expectativa. Él es sabio, eternamente sabio. Y usted y yo, no, nos hacemos entender. Entonces cultivemos la oración. Le insto, cultive la oración. Vaya en el carro, vaya orando. Va a dar un examen, ore. Le van a hacer una revisión en el trabajo, ore. Usted tiene que hacer auditoría en su empresa, ore. Y deje que Dios le guíe. Deje que el Señor le guíe. Actitud, gratitud, súplica e implorar. No se olvide de ello. Vamos orando, ¿le parece? Oremos. Señor y Padre, gracias. Nos acercamos a ti dependientes, en humildad. Reconocemos lo que somos. Tu palabra mismo nos enseña, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de tu prado. Vamos a donde tú vas. Nosotros no trazamos el camino, tú sí. Nosotros no dirigimos, tú sí. Tú eres quien nos guías. Tú eres el pastor de este rebaño. Y por eso, Señor, en humildad, en gratitud y en súplica, hacemos nuestras las palabras de Jesús. Y te pedimos que en todo lo que tenga que ver nuestra vida, tu voluntad se haga. Y que nos enseñes a nosotros también a actuar conforme a tu voluntad y a tu buen propósito. Señor, queremos presentar ante ti todas nuestras peticiones. Que nos hagas mansos, humildes, pacificadores, personas que obran con justicia, con rectitud, personas cuyas palabras sean llenas de gracia, de verdad, personas, Señor, en quienes tu Espíritu repose y podamos, Señor, bendecir aún a nuestros enemigos, a los que están en necesidad, a todos.
Oramos que el carácter de Cristo, del Hijo, se forje en nuestro corazón y que nos ayude, Señor, a vivir esta vida, honrándote a ti, experimentando el reino de Dios, como es arriba en los cielos, así también abajo en la tierra, así también con nosotros, Señor. Y en cuanto al resto de peticiones, te las hacemos conocer, de provisión, de salud, de bendición para tal o cual proyecto, pero anhelando de que siempre seamos agradecidos de tu respuesta y nos humillemos a ti como hijos tuyos que somos. Te damos gracias por ello. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque tus oídos no se agravan para escuchar, ni tu brazo se acorta para bendecir, sino que estás siempre presente, siempre allí. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.